Vamos a hablar de la educación secundaria en el Perú. Todos nosotros hemos pasado por una educación inicial, primaria, secundaria, y nuestra formación que debe terminar en una formación en un instituto, ya sea civil, ya sea militar, o en alguna universidad, o en alguna institución militar donde hay formación también profesional. Pero no siempre fue así. Desde el inicio de la colonia, inició la educación, pero solamente para la gente que estaba ligada al poder de la monarquía. Los hijos de los virreyes, los hijos de los gobernadores. El resto de la población no tenía acceso a la educación. Fueron pasando los años, y ya hablamos de los años 1800, después de la independencia, se pensó en cómo poder tener futuros futuros ciudadanos que se hicieran cargo de este nuevo país y cómo deberían formarse. Es así que se reglamenta la educación pública en el año de 1855 y se da en tres niveles. Un primer grado que se hacía en lo que se formaron las nuevas escuelas, un segundo nivel, un segundo grado, que era el grado para los menores, y un tercer grado que era el tercer grado mayor. Pero solamente tenían acceso a aquellos que estaban ligados o que podían pagar una educación para sus hijos. Los años fueron pasando y ya en 1876, durante el gobierno de Manuel Pardo, fundador del Partido Civil, se promulga un nuevo reglamento de la educación o de la instrucción general pública. Y se norma, y ya la educación del primer grado pasa a ser educación primaria, y la instrucción media conserva el mismo nombre, y es lo que hoy en día conocemos como educación secundaria. Y pretendía formar a los estudiantes para que tuvieran a futuro una formación científica general, que pasaba a ser el tercer grado, que sería el grado profesional. Pero solamente era asequible a aquellos que podían pagar. Los años han ido pasando, la educación siempre ha estado ligada al poder económico-político del momento. Siempre se han hecho reformas educativas, nuevas formas de trabajo. Ya se empezó con el primer nivel, ahora tenemos un nivel inicial. Y las modalidades en el tiempo han ido cambiando. Hoy en día tenemos educaciones con diferentes matices. Inclusive tenemos educación secundaria para aquellos que están trabajando y no, por alguna u otra manera no han podido hacer la educación secundaria de forma regular, y se hacen programas acelerados en lo que hoy en día se conoce como SEBAS. ¿Ya? Son centros en los cuales se puede hacer una educación, se puede hacer hasta tres grados en un solo año, y estudiando solamente sábados y domingos. Es una forma de educación que se ha dado con la intención de apoyar a aquellos que trabajan toda la semana y no han podido formarse educativamente. Los años han ido cambiando. Hoy en día, dada la situación que ha pasado el país, se está cambiando nuevamente en cuanto a las evaluaciones que se tiene en la educación. Ya no es una evaluación numérica, hoy en día hablamos de educación por capacidades, y se está pasando a a la evaluación alfabética, con letras. Muchos están de acuerdo, muchos creen que no es la realidad, muchos creen que sí. Y hoy en día se está haciendo un giro totalmente diferente, pero esto tiene que ver con la dirección que le da el Estado. ¿Quiénes entran al gobierno? ¿Cuál es su visión que tienen sobre el país? ¿Cuál es la visión que tienen sobre la educación? Es así que hemos llegado hasta este 2020, que es un año totalmente diferente también, bastante atípico. Uno que quedará registrado en la historia del Perú y del mundo como un año, dicen algunos, perdido. Hoy en día los maestros han tenido que virar al trabajo virtual.
Es un trabajo de repente un poquito no valorado, menospreciado por algún sector de nuestra población, pero hoy en día los maestros han tenido que actualizarse, tener que utilizar la tecnología, herramientas como software para poder llegar a los alumnos. Este año, este 2020, toda la educación por reglamento del Ministerio de Educación va a ser virtual. Gracias.